Les vamos a dar la bienvenida al inicio de la tercera jornada del encuentro de Conservar para encontrar y recordar. En este caso vamos a trabajar un segmento específicamente protagonizado por personas de la comunidad de la facultad, específicamente de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido, que trabajan con una conciencia de conservación, accesibilidad y divulgación de lo que son los acervos audiovisuales y todas las problemáticas que esto conlleva. En este caso, bueno, vamos a dar por iniciada la charla con el profesor Carlos Trilnik y el profesor Mariano Ramis, que vienen a presentarnos los avances, los alcances de un proyecto ya de larga data, que es el proyecto IDIS. Así que, bueno, los dejo con ellos. Gracias, Verónica, gracias por la invitación. A nosotros nos parece súper importante que se hagan este tipo de actividades y participar de ellas, porque en la medida que no logremos resguardar o hacernos cargo de nuestros propios archivos, es muy difícil después generar un futuro, ¿no es cierto? Siempre nosotros también hablamos con los estudiantes que somos, aunque ellos entren recién a estudiar en su primer año, somos parte de una gran familia muy ramificada. En parte IDIS tiene que ver con esta también idea, y uno no puede desconocer su propio pasado, su propio ADN, para decirlo de alguna forma, y ese ADN lo encontramos básicamente en los archivos, ¿sí? En lo que ha sido el mundo audiovisual desde sus inicios, conocidos en su forma más clásica, hasta sus pasados más remotos. Utilizo esta frase también para presentar nuestro proyecto, que si bien no nació originalmente como un lugar de preservación de archivos, sino un lugar de circulación de información que no estaba contenida claramente en los libros, en las historias de lo audiovisual, o figuraba muy al margen, ¿sí? como la cuestión más experimental o ciertos dispositivos, inventos, autores. A nosotros nos pareció importante reseñar todo eso que quedaba al margen o con pocas frases en la historia de la cinematografía y ponerlos como núcleo central de nuestra investigación, que tiende a revisar a través de estos antecedentes qué es lo que está pasando con el universo de las imágenes y los sonidos desde la digitalización y la idea de la construcción de narrativas no lineales, ¿sí? Si bien nuestro proyecto utiliza la filosofía o la forma de la arqueología de medios, empieza a tener también un cierto valor de patrimonial, de ese patrimonio intangible, ¿sí? Y esto también lo notamos por la cantidad de consultas o comentarios que tenemos en el sitio de investigadores o de curadores que dicen qué bueno que encontré tal cosa porque no la encontraba en ningún lado y de golpe en IDIS está. Entonces también nos hizo tomar conciencia de que tenemos una función que no pensábamos en su origen, pero que está empezando a tener fuerza en nuestro sitio, que es esta de ayudar a preservar también obras que quizás son intangibles, que muchas veces en lo electrónico, en lo digital, no hay ninguna institución todavía que haga acervo de esto, ¿cierto? Institución o privada o oficial. Sí, quizás lo hay más de la cinematografía, por el Museo del Cine, etcétera, que tienen como objetivo este acervo, pero es muy difícil encontrar obras pioneras del video de los años 60 o obras de instalaciones anteriores inclusive, que utilizaron elementos eléctricos con arte kinético, por ejemplo, etcétera. En principio nuestro proyecto nace como un PowerPoint lineal, ¿sí? Era un PowerPoint con muchísimos datos, larguísimo, 700 fotos, un montón de datos, y que lo utilizaba básicamente yo para las clases, y desde que entramos en armar el equipo de investigación dentro de la Secretaría, pasó a tener ya una forma de web, ¿sí? Donde el tipo, la forma, la información ya no es lineal como el PowerPoint, sino que hay un ida y vuelta y uno puede generar como núcleos de información. Un poco está graficando acá con
con los gráficos que los tomamos del afiche que vamos a presentar ahora para las jornadas de investigación aquí en la facultad. Nosotros tenemos varias formas de agrupar los datos del sitio. El sitio está teniendo hoy más o menos un poco más de 9.000 datos subidos, 1.900 datos subidos, casi todos certificados. Y lo que hicimos hace 2 años fue un trabajo muy fuerte de hiperlinkear información, que también nos parece interesante. O sea, que no solo esté la información, sino que la información se vincula a sí misma dentro de los datos del sitio. Y esto lo que nos permite también al usuario ir agrupando información y a nosotros tener como una impronta editorial dentro del sitio. Hay veces que los hipervínculos son claros, cuando hay un nombre y un apellido, ¿sí? Cuando dice Claudio Caldini, por ejemplo, lo citábamos antes aquí conversando, entonces, ¿dónde está nombrado Caldini, en qué cantidad de sitios? Y eso todo está hiperlinkeado, pero a la vez hay palabras que son más del orden de lo poético o de lo editorial, como por ejemplo se dice vacío, a qué hipervínculo dentro del sitio, a qué dato se refiere ese vacío, y eso va a depender de qué vacío estamos hablando, de qué autor, de qué obra, de qué texto, de qué sitio. Esto nos da también un recorrido dentro del propio archivo, más en el sentido de los asterismos. Cómo, ahora Mariano, yo me voy a tomar 2 minutos más y Mariano lo va a explicar mejor, cómo se vinculan por sí mismos estos datos y cómo esto va generando ciertas constelaciones y recorridos específicos. Esto nos llevó a que también a desarrollar algunas cuestiones de programación en el sitio. O sea, nosotros con la investigación vamos experimentando y aprendiendo en varias áreas. De por sí, por ejemplo, el tema el tag y todo lo que es cierta semiótica del tagueo, para decirlo de alguna forma, también nos plantea un montón de desafíos, ¿sí? Y por otro lado también nos permite que cuando el usuario está mirando uno de los datos, abajo se le desplieguen los datos relacionados con el mismo sitio, o sea que por sí ya la información está vinculada. Y esta vinculación puede ser a otros artistas o puede ser a textos de referencia o textos críticos, etcétera, de manera tal que la información no es solo una información cerrada en sí misma, sino que es súper abierta y súper hiperreaccionada. El sitio hoy, con mucho asombro de parte de nosotros mismos, ha tenido picos de casi, esta es la última semana, 38.100 usuarios en el mes, cosa gigante, es inmensa. A veces se da, por ejemplo, acá hay un piquito por Oscar Schlemmer que apareció en el Google, entonces parece que mucha gente buscó y como no hay tanta información a veces en español, UIDIS pasa a ser el lugar de referencia y eso nos sube mucho el pico de usuario. Esto pasa a veces con ciertas situaciones, o a veces logramos descubrir, bueno, en México están trabajando en las escuelas con tal tema, porque tenemos un montón de consultas sobre tal, nos va dando datos a nosotros mismos de qué es lo que el usuario busca. A veces hay datos que tienen 1 o 2 usuarios, pero para nosotros es importante que esté, o sea, no es tanto por la cantidad de quien lo utiliza, de quienes lo revisan. Tenemos varias formas también. Otro desafío importante del sitio fue, una vez que tenemos nuestro propio banco de datos, cómo generar diseño de visualización de datos, y de grandes datos. Acá hay uno, este es otro, el que estamos viendo ahora en pantalla, que es uno de los últimos que hicimos, que se puede navegar por año, ¿sí? O sea, qué periodo de tiempo dentro del sitio el investigador o el usuario busca, ¿sí? 1960, 1962, por ejemplo. Y dentro de eso, dentro de esos años, por país, con todos los países del mundo, Argentina, cuántos datos hay en esos años, o de Canadá, o del país que sea, y a la vez también a través de nuestras categorías internas, ¿sí? Que son artistas, obras, sitios, textos, dispositivos y definiciones. Entre todas las visualizaciones, esta es otra de las visualizaciones, esta última, que es la de asterismos, es la que a la vez estamos utilizando para diseñar el sistema de visualización o de utilización
a través de realidad virtual, que es un desarrollo que es propio, que estamos generando en el último año, y que ya está bastante avanzado. Ahora Mariano va a mostrar un demo, porque no trajimos los cascos aquí, un demo filmado de pantalla de cómo se está visualizando la consulta del sitio a través de sistemas de realidad virtual inmersivos. Que eso para nosotros es importante porque hay muchas cuestiones que tienen que ver con lo instalativo o con desplegar información, y meterse adentro del sistema de virtualidad ayuda a también comprender un poco más el sentido de las obras. Tenemos ahí una simulación también de una mesa de taller FADU, o sea que el que entra en la red virtual va a encontrar algunos elementos FADU adentro del sistema, que nos parece también interesante. Entonces, bueno, 1900 datos cargados, esto suma datos todo el tiempo, tenemos una lista inmensa de datos para subir, lo hacemos también a través de los pasantes de investigación que tenemos todos los años a través de las pasantías de investigación de FADU. Nos reunimos una vez por mes a trabajar todo el equipo, vamos variando de sedes, y bueno, y nosotros nos dedicamos mucho tiempo también a algo que es importante en el sitio, que es su mantenimiento, o sea, mantener los links, mantener la información, subir información nueva, aunque el dato ya esté, aparecen más datos sobre el mismo dato, y por otro lado también ir subiendo mucho material propio de filmación, de fotografías en museos, de escaneos de documentación, etcétera, que es material que no está en la web, sino que lo proveemos nosotros de nuestra propia investigación. Le voy a dejar ahora a Mariano para que explique el último sistema. Sí, esto que decía Carlos recién, de cuando salimos del PowerPoint, empezar a probar otras maneras de acceder a la información, y la primera fue el sitio que es proyectoidis.org, que ese es el que se veía recién, que están todas las imágenes en miniatura. Uno entra ahí a cada uno de los posteos y se empieza a vincular con todos los demás. Y que es random. Y que aparecen aleatoriamente, no hay un orden, esto que está en principio no es lo principal, sino solamente lo que apareció en esa. Entonces un F5, digamos, y aparece de vuelta todo de nuevo. Las visualizaciones nos permitieron ser conscientes de los hipervínculos que íbamos generando. Y esta visualización es una de las primeras que hicimos con la ayuda de Gonzalo Moiger, que es un ex estudiante de la carrera que está colaborando, programando para el sitio. Y en un momento empezamos a pensar en una biblioteca virtual de consulta de toda esta información, basada en esta metáfora de organización de datos que es el asterismo. Que el asterismo es una especie de constelación, pero que en lugar de tener la revisión de la comunidad científica de la astronomía, es algo subjetivo. Uno ve algo en el cielo y dice, para mí esa serie de estrellas tienen similitud con una forma, y eso es como la base de los asterismos. Nosotros no usamos algoritmos de sugerencia de ningún tipo, sino que nosotros curamos la información y esos vínculos. Todo ese trabajo intenso, medio hormiga, de generar los vínculos lo hacemos nosotros. Entonces, eso también es algo que el sitio tiene, que es bastante particular en la web. Que uno está acostumbrado a las sugerencias por la clase de cosas que venís buscando, y IDIS muchas veces te lleva a lugares impensados cuando empezaste a navegar, y el método que hemos encontrado es generar esos caminos, porque la cantidad de la información no es tan grande como para que no sea imposible controlar. Bueno, lo que voy a mostrar ahora es esta visualización en realidad virtual que les decía, surgió de la inquietud de tener una estación de consulta que planeamos también con Gabriel Ruth, que es el otro coordinador del proyecto, una especie de gran choza con proyecciones en el techo, sensores y demás, pero después vimos que iba a ser un poco más complejo, intentamos en algún punto y decidimos empezar a modelar eso en 3D para poder verlo en realidad virtual. O sea, concebir ese espacio estando dentro, pero que ese espacio sea virtual. Y terminamos convenciéndonos bastante de que eso podría funcionar bastante bien. Y ahora estamos en una instancia donde tenemos una especie de situación donde podría entrar alguien con una inquietud con respecto a la información que hay en IDIS, ver un poco aleatoriamente lo que hay, percibiendo inmersivamente toda esa información y tener 5 minutos de ese espacio y después se acaba. Es como una ficha en un videojuego, dura 5 minutos. Y lo que se vería sería esto, siempre correspondiéndose con esta metáfora astronómica que mantenemos desde el principio. Eso sería el planeta IDIS, digamos, y todos esos puntos que ven ahí representan, voy a ir pausando,
cada una de las entradas que veían desplegadas en las miniaturas de la pantalla principal. Cada punto es una de esas entradas. Cuando te metes adentro, simplemente ves los puntos, y cuando levantás tus manos, esos puntos empiezan a subir. Bueno, ahí está la mesa fádula que hablaba Carlos hoy. Suben esos puntos. Esto ya se trae una acción sí. física, ¿sí? Tenés que levantar ambas manos, porque estábamos trabajando acá con tecnología HTC Vive, que tiene sensado de movimientos, y con Room Scale también, que te permite caminar en un espacio de 5 por 5 metros más o menos. Y toda esa información ahí sí toma esta dimensión de asterismo, queda en el cielo, y cuando marcás uno de los puntos ves las conexiones internas, se visualiza de esa manera. Y alrededor tuyo empiezan a aparecer todas las imágenes de lo que acabás de elegir. Esas imágenes se pueden manipular y ubicar en distintos lugares y generar tu propio mnemocine a lo Abby Warburg, todo ese orden en tus manos, y al mismo tiempo puedes navegar la información en una especie de tablet virtual que está sobre el tablero de la FADO. Bueno, en este caso, la estación de consulta dura estos 5 minutos, después las estrellas caen de vuelta y es el turno de otro que entra a visitarlo. Pero bueno, hay varias cuestiones con respecto a la usabilidad y a la... ¿Está funcionando? Sí. Esto es el video de algo que grabamos hace unos días. Está en nuestro laboratorio, está en la casa de Gabriel Rude en este momento, que es donde pudimos instalar en una habitación el sistema. Sí. Yo lo conocí por abrir el año pasado y la verdad que no conocía esta interfaz. No, todavía no, es la primera vez que lo mostramos. Sí. Bueno, ahí se acabó la ficha. Esto que les decía. Un estreno para las que queda ahí. Jornadas. Sí, y ahí puedes tirar el coso, hacer como lo medio lo que quieras. Bueno, y acá es como arranca un camino de decir, ¿qué hacemos con esto? O sea, ¿qué tan útil es? Para nosotros nos sirve para responder o para pensar un montón de preguntas. Muchas veces ha sucedido, de hecho el año pasado hicimos un viaje gracias al proyecto a la Universidad de Friedrich Schiller en Jena, en Alemania, y es muy difícil caer con un proyecto de investigación a otra institución, estando lejos y demás, y no tener buenas preguntas. O sea, como a ver en qué clase de preguntas están ustedes parados. Y esto nos pone en preguntas que son vigentes y sirven para conversar en otros lugares, que eso es algo... Porque otras cosas sí no nos servían tanto, como por ejemplo cuando veían las fotos y decían, ¿y tienen derechos de todo esto? Y nosotros decíamos, es un proyecto académico, bueno, se entiende como tal, entonces... Sí, es como... Gaby siempre dice que había una especie de Carlos, pero versión alemana, que se llamaba Karl justamente. Estaba muy contento, todo, pero cuando terminó la charla dijo, ¿y los derechos y otros? Y Gabriel hizo esto como, hasta que alguien diga, sáquenlos. Pero realmente se comunican los artistas y dicen, qué bien. Sí, en realidad trabajamos un poco como UBU, ¿no? Claro. UBU Web. Nosotros solo lo que hacemos es replicar el material que está en la web, y cuando hay artistas que más cercanos a los latinoamericanos, sí, conversamos con ellos. Hay muchos artistas que no tienen siquiera el material ordenado en la web y nosotros se lo hemos ordenado en su propio posteo. Entonces, pero hasta ahora jamás hemos tenido en 6 años ningún tipo de reclamo. A veces se puede caer un link de YouTube, eso puede suceder. Nosotros tenemos nuestro propio canal igual de YouTube. Y lo que hacemos también a través de los pasantes de investigación es ese mantenimiento, o sea, link por link, lo volvemos a reponer, pero nunca hemos tenido problemas. Porque no es un sitio comercial, es claramente un sitio de difusión, ¿no? y de utilización académica. Una última cosa, sin querer robarle tiempo a los demás, que la información de cada una de las entradas no es que es infinitamente exhaustiva y está todo. La gracia está en la conexión entre una cosa y la otra. O sea, para saber sobre esto tenés que comunicarte con todo lo demás. No leer toda esta entrada, sino como saber cómo está comunicada. Por eso es que no está tanto en la calidad de cada una de las entradas, sino en cómo están conectadas. Es editorial, o sea, el Claro. tema es 100% editorial. ¿Qué información está reseñada y cómo está relacionada entre sí? Lo que sí muchas veces hay es aperturas a los sitios de los artistas, a los links de los PDFs, etc. O sea, el sitio a la vez abre a otros lugares, pero como dice Mariano, para nosotros la cuestión editorial, o sea, decir qué es lo que se va a postear y qué no, y cómo esa información está hipervinculada con el resto de la información del sitio, es donde está el centro de nuestra información, de nuestra investigación. Gracias. Bueno, vamos a presentar ahora a Martina Lomar y a Martín Caldeiro, que también son profesores de la casa
Y específicamente nos van a contar que están cursando una nueva diplomatura generada a partir de la SINAIN y la Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, estamos muy contentos porque al igual que la presentación que va a venir después de Andrés Stasioli, han decidido tomar como caso el Centro Audiovisual Mediateca, es decir, el Archivo Audiovisual de la FADU, para trabajar. Así que bueno, les damos la bienvenida. Gracias. Hola, hola. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Que justamente el campo de la preservación de lo que se trata es de preservar la experiencia original, de preservar los materiales, de hacer circular ese conocimiento. Entonces un poco lo que nos pasó, digamos, incluyo a Martín también, a los dos Martínez, es que nosotros venimos de la facultad, somos parte de la facultad, somos egresados de la facultad, somos docentes hace 15 años, entonces de alguna manera el salir a ver el campo de la preservación a nivel general, el propósito es volverlo a traer a esta facultad que sentimos, bueno, propia. Y en ese sentido, digo, también retomando un poco lo que se veía en las jornadas anteayer, el miércoles, con Paula Félix Didier, que planteaba esto que es más o menos un mantra, que se dice, bueno, el 90% del cine mudo se ha perdido, más de la mitad del sonoro se ha perdido. Pero en muchos casos, y dada por la historia de las instituciones argentinas, la disparidad, hay una cantidad de organismos, desde el Museo del Cine, desde AGN, desde el Museo de Radio y Televisión Argentina, desde los canales privados, desde los cineclubes, Cineclub Núcleo o la Fundación Cinemateca Argentina, que son lugares distintos, dispares, con presupuestos distintos, que dependen de distintos organigramas, y que eso ha impedido, digamos, de que haya, digo, una centralidad, una coordinación de lo que son los materiales. Entonces, frente a la catástrofe, lo primero que uno puede hacer es llorar y después reflexionar sobre, bueno, qué es lo que hay que hacer para que eso cambie y qué es lo que sí se puede hacer siempre en un contexto de bajo presupuesto y de presupuestos insuficientes. Y es básicamente saber lo que tenemos, porque, bueno, podemos llorar por lo perdido, pero también podemos poner el acento en lo que sí tenemos. Y es un gran problema, y esto a nivel universal, que es la catalogación de los acervos. Digo, muchos de estos organismos argentinos que acabo de mencionar tuvieron el inconveniente de no saber lo que tenían. Y paradójicamente, si vos no sabés que tenés 20 copias, pongámosle en nitrato, digamos, nitrato es el material previo a los 50, celuloide previo a los 50, que es inflamable, que exige, digamos, determinadas condiciones de conservación. Si tengo 20 copias iguales del mismo título, bueno, estoy gastando un dinero y un poco recurso que tengo en algo que podría destinarlo de otra manera, podría asignarlo de otra manera. Pero paradójicamente el catalogar, el inspeccionar los materiales, el tenerlos inventariados, hacerlo bien exige mucho presupuesto, mucho tiempo, porque cada inspección del material deteriora ese material, produce un efecto en ese material que se está queriendo preservar, conservar, y por otro lado tiene que estar acompañado de una gran investigación. Pero para hacer una gran investigación del material, si yo estoy viendo y encontré, bueno, ¿qué tipo de material tengo? Uno habla de un título cinematográfico, no sé, 1940, una película de Soffici. Bien, pero ¿qué tengo? Tengo una copia de exhibición, tengo el negativo de cámara, tengo el negativo de cámara montado, entonces, bueno, eso ya es un primer montaje, por lo menos. Está corregido, digamos, el color, el contraste, las luces, tiene sonido, bueno, todo ese tipo de cosas es una reducción. Exigen, digamos, una investigación de si ese título no está en otro lugar, entonces ya ahí tenemos dos problemas. En principio, el primero es tener el propio catálogo y el catálogo para poder administrar, digamos, los propios recursos y las propias jerarquías y urgencias. Digo, siempre uno quiere guardar todo, pero inevitablemente tiene que elegir qué materiales exigen más cuidado y más atención. Pero por otro lado, también exige poder constatar esos datos con otros organismos que pueden tener exactamente la misma copia o que incluso, digo, si yo quiero restaurar una película, pueden tener metrajes
fragmentos de ese mismo título, pero que paradójicamente están en mejores condiciones que ese mismo fragmento en mi copia. Entonces, bueno, la coordinación de todo eso es necesario. De hecho, la SINAINI, con esta diplomatura en preservación audiovisual, un poco lo que quiere hacer, que es un tránsito muy lento, la SINAINI fue creada hace 15 años, la ley fue sancionada hace 15 años, pero recién ahora está en formación y con un estado así embrionario, que lo que pretende es justamente coordinar para por lo menos tener un inventario de dónde están esto y que para tanto investigadores como para público en general, insisto que la idea es el acceso, poder compartir la información, digo, no ya físicamente, que los materiales esté cada uno en la bóveda de cada una de las instituciones, pero por lo menos que sepamos dónde están estos materiales. Y esto, digamos, llevado a la FADU, también implica un poco lo mismo. Digo, la FADU es un organismo grande. Yo encontré que el proyecto IDIS, que acabo de escucharlo de la palabra de Carlos, lo conozco hace 6 meses y es como increíble. Digo, buenísimo, qué bueno que esto se está haciendo en mi misma facultad, en la misma facultad donde yo doy clases un día, donde da Martín otro día y no nos conocíamos hasta este año, y hace 15 años que somos docentes. Entonces, de alguna manera, en compartir y hacer fluir esa información. Entonces, en ese sentido, digo, la importancia del catálogo. El catálogo no solo como, bueno, como un inventario de lo que uno tiene, sino como el canal de acceso, el canal de la información. Digo que, sí, por supuesto, para un público tenerla en digital, digo, si el trabajo está haciendo con Proyecto IDIS, es fundamental en ese sentido, ¿no? Poder acceder a pequeñas pastillitas que van a otra y ir conectando, digamos, todo ese universo puntualmente en un campo que es lo del video experimental, pero no solo, digo, me parece que es como bastante amplio el espectro, sino que también el catálogo tiene que servir para que se pueda acceder de distintos lugares, ¿no? Los distintos campos, cuando uno hace un catálogo en un software, la idea es que se pueda acceder de distintos lugares, ¿no? Conectar la información de distinta manera para poder ir conectándolo desde materiales, desde los realizadores, desde los contextos de producción, y eso es lo que hace que se pueda acceder, que se tenga acceso a esa información de la manera más plena posible. Entonces, en ese sentido, digamos, en la FADU tenemos que trabajar con eso, y me parece que eso es algo que podemos traer los que estamos tratando de capacitarnos en el campo de la preservación afuera, para adentro, ¿no? Cómo tratar de, con los recursos que tenemos, sabemos que, bueno, obviamente, y así está bien que así sea, el objetivo primordial de la facultad nunca va a ser ese, nunca va a haber la prioridad, digo, y con eso damos toda nuestra solidaridad a Verónica Vitulio con la Mediateca por la importancia que entendemos que tiene, pero bueno, siempre es difícil en el contexto de este país, en el contexto de esta universidad. Entonces, en ese sentido, también involucrar a todos los actores. Entonces, un poco la propuesta es que docentes, realizadores, investigadores, que a la vez somos docentes y somos parte de la historia de la facultad, digo, porque hemos sido alumnos, porque somos docentes, porque somos los que estamos formando, si se quiere, a nuevas generaciones, podamos involucrar a todos aquellos que tienen materiales, digo, de su paso por la FADU, a los propios alumnos que muchas veces no tienen la conciencia de la importancia de, cuando están haciendo su trabajo curricular, un corto de ficción, una experimentación, la pieza que ellos consideran y quieren y tienen ganas de hacer en el marco de la facultad, que también puedan comunicarse con los que lo hicieron antes, comunicarse con todos aquellos que ya trabajaron en proyectos parecidos, que haya ese flujo de conocimiento que es, eso sí, es una condición de la universidad. Entonces, en ese sentido, un poco la propuesta es tratar de invitar a los alumnos. Una de las opciones puede ser, ahora ya va a explayarse Andrés Stacchioli con otras formas, pero una de las posibilidades es, a partir de las cátedras, que las mismas cátedras pidamos como condición en las entregas, eso es más o menos habitual que ponemos condiciones de entrega y consignas, que se entregue una copia. Y no solo para, digo, esto es como el mecanismo de depósito legal, se hace a nivel nacional, el Instituto Nacional de Cinematografía, cada película que apoya pide una copia para justamente resguardar en la Cinemateca del Instituto, sino que también, y eso obviamente la Mediateca va a agradecer que esos cortos sistemáticamente ingresen, sino también para justamente visibilizar la importancia y visibilizar el lugar
para que podamos todos compartir esos materiales entre docentes, entre alumnos, entre investigadores, entre funcionarios de la propia facultad. Entonces, bueno, me parece que hay mucho para hacer y que podemos hacer en el campo de lo que es más cercano, ¿no? Digo, uno siempre cuando se habla de preservación, por lógica, ¿no? Uno habla del fílmico, del material de hace 50, 100 años. Nosotros tenemos el cine argentino, digo, nunca me voy a cansar de decirlo, una de las cinematografías más importantes del mundo, y a mí me interesa cinematografía no solo para verla, soy cinéfilo, sino para enseñarla. Digo, yo quiero tener en buenas condiciones de calidad las películas de Sophie Chip, porque las uso para enseñar cine, porque me parece que es fundamental que la esencia nuestra, el cine argentino, sirva para enseñar cine. Pero por otro lado también quiero conocer qué es lo que se hace en el campo del video, qué es lo que se hizo, digo, en la propia facultad, qué es lo que se hace en el campo del video experimental, qué es lo que se hace, qué es lo que hacen los investigadores, qué es lo que hacen en la cátedra de al lado que tiene otro perfil. Entonces, bueno, todo eso me parece que es lo que nos hace mucho más ricos la experiencia en la facultad, y que tiene que ver con preservar el presente, ¿no? Uno siempre es preservar el pasado. Ok, pero preservar el presente. Estamos en este momento haciendo cosas que no se ven. Y eso es un error, es lo mismo, es un problema. Lo mismo que decir, bueno, hemos perdido mucho, pero no sabemos qué es lo que sí tenemos. Entonces, en ese sentido, saber qué es lo que estamos haciendo en este mismo momento, y para eso, digo, el catálogo y todos los mecanismos, los software que sirven para esto y para generar acceso, me parece que son fundamentales. Así que bueno, eso es más o menos como donde quería poner el acento y las ganas de estar acá para que pongamos el hombro en ese objetivo. Bueno, yo voy a agregar chiquitito, porque estamos un poco excedidos de tiempo. Primero, gracias por invitarnos, Verónica. Sobre el tema del Centro Audiovisual Mediateca, nosotros tuvimos que hacer un práctico que elegimos hacerlo juntos de un seminario muy que se llama Técnicas de Conservación y Preservación, y elegimos tomar el caso de la Mediateca. Independientemente del diagnóstico, que más o menos los que conocemos en la Mediateca estamos al tanto, dentro de las sugerencias posibles, creemos que lo más necesario y lo más posible de sumar a la actividad y al acervo de la Mediateca tiene que ver con una sistematización de acceso a la base de datos, o sea, que exista un catálogo online que pueda vincularse, así como por ejemplo la biblioteca de la NERC está vinculada a otras bibliotecas sobre audiovisual en Sudamérica y en el mundo, que la mediateca de la facultad esté vinculada a otras mediatecas universitarias del resto del mundo, con un catálogo inventariado con campos más o menos comunes o afines. Por lo demás, entendemos que para el presupuesto disponible ha sobrado voluntad y el trabajo logrado, gracias a condiciones que hablamos en las entrevistas, son entre mágicas y misteriosas. Es fantástico y nada, y desde ya te felicitamos por el trabajo que haces. Y coincido con lo que dice Martín, sería bueno que exista desde la dirección actual de la carrera o de la institución que le quepa una reglamentación que obligue a las cátedras a pedir a los alumnos una ficha y un soporte, no sé, un DVD o lo que fuera que se Nosotros haga hoy. hemos redactado un reglamento hace bastante, y recién hace 2 o 3 años empecé a sentir que había recepción para poder aprobarlo por consejo directivo, porque digamos en todo lo que es en el campo de lo institucional, cada vez que se genera una nueva acción administrativa, luego se producen nuevos procedimientos administrativos que a la larga o a la corta significan erogación. Imagínate que si todas las cátedras hacen de esa manera sistemática, nosotros tendríamos posiblemente que duplicar el personal que trabaja para poder dar recepción a... Entonces, bueno, lo que digo es, se viene trabajando, y lo bueno de la presencia, digamos, de ustedes en el encuentro y de que lo vean como problema y que quizás aparezca como un diagnóstico que vaya en el mismo sentido, son todas las cosas que apuntalan a que todo se vaya generando como la conciencia de la necesidad, de que eso no es un gasto, bueno, y todas las cosas que uno siempre tiene que entrar a justificar en relación a eso. El reglamento está redactado y especifica específicamente lo que están diciendo ustedes. Es que en realidad el gasto sería, digamos, sí hace falta gente para recepcionarlo, pero como en realidad no estamos pidiendo archivos, sino soportes descartables de alguna manera, puede llevar más tiempo procesarlo si hay menos gente, pero también podés convencerlos de que sería bueno que haya más gente, pero con lo que hay sirve igual que se haga.
Y después, Sí, sí. Es que la idea es también involucrar mismo a los alumnos en el propio fichado. Entonces, de pronto decir, bueno, ¿quién es mejor que los propios alumnos que saben el contexto, que tienen la ficha técnica completa, que pueden evaluar su propio trabajo para esa catalogación? Y de alguna manera también eso, combinarlos a formar parte. Entonces, de alguna manera, digo, ese trabajo en su propio trabajo, la catalogación del propio trabajo, que ahorre de alguna manera el recurso humano, o por lo menos mengüe, porque después obviamente que eso tiene que ser procesado y supervisado, pero por lo menos que esa información esté disponible, digo, junto con esa copia, ¿no? No solo la copia, sino también la ficha. Digo, muchas veces, justamente, el catálogo lo que implica es eso, la información sobre el material es tan o más importante, no sé si más, pero es fundamental para que ese material tenga acceso, si no de pronto es difícil llegar a ese material y a qué contenido tiene y qué importancia tiene para la facultad y para su contexto de producción. y una última cosita, independientemente de esta situación que requiere como digamos una reglamentación desde el Consejo Directivo, desde el 90 para acá se produjo un montón que no está en la mediateca, entonces sí se podría generar una convocatoria en redes sociales o virtual de pasaste por la FADU, hiciste un trabajo, traelo o hacerlo llegar o avisanos que lo vamos a buscar. En tu casa hay una videocastera, nos sirve, digo, un montón de cosas que vimos que hacen falta y que se podrían conseguir relativamente fácil de esa manera. Un segundo. Y que nada, pensamos que se puede todavía implementar, digo, estamos bien a tiempo de eso. Justo nosotros tenemos el proyecto, ya nosotras 3 y 3 más, estamos haciendo un proyecto que es de conservación de todo el archivo justo desde la cátedra Campus Trimnik, que está desde el 96 hasta este año, estamos tratando de recolectarlo. La idea sería como hacer ciclos expositivos, que se sepa del proyecto, hacer una página web, justo lo mismo que se estaba planteando, si quieren. Ahí están las dos, háganse amigas. Gracias. Es que esa es la idea, digo, ¿no? Tejer redes, tejer puentes, digo, y de hecho me parece que es fundamental. La diferencia por ahí tal vez con los materiales, digo, de graduados, yo también estoy en contacto con el Centro de Graduados de Imagen y Sonido, y obviamente ellos encantados en traer sus materiales, pero bueno, es más difícil, digo, y es solo a voluntad que puedan decir, bueno, cumplir con un fichado. El truquito de tal vez incluirlo en las consignas de entrega de una materia, en ese sentido los alumnos son muy prolijos con las entregas, no corren riesgos. Entonces decir, bueno, que parte de la entrega sea hacer la ficha, digo, y no solo del material, sino también con su póster, con su afiche, con su tráiler, con su teaser, con un making of, digo, entonces también es como el juego de piezas que acompañan, también puede ser interesante, digamos, como completar. Pero obviamente apoyando y también se puede llevar al Consejo Directivo, en ese sentido podemos sumar canales para que eso llegue al Consejo Directivo y que desde distintos lugares se tome conciencia. Creo que la clave es esa, que se tome conciencia de la importancia. Digo, es el acervo de la facultad, es lo que producimos juntos, es lo que hacemos juntos. Entonces, en ese sentido, poder mirar lo que hace el de al lado es fundamental para el presente y para el futuro. Y eso me parece que es la clave, ¿no? Digo, siempre cuando se habla de los acervos del material, y bueno, parece como el museo, ¿no? Como paleontología. No, esto no es arqueología o paleontología de audiovisual. Esto es producción actual, y para producir actualmente necesito conocer, saber y estar imbuido en lo que ya se hizo en mi lugar de pertenencia. Así que bueno, manos a la obra. Gracias. Vamos a dar ahora la bienvenida a Andrés Stacioli, que va a hacer la última presentación de la primera parte de la jornada. Andrés va a presentar un proyecto en el que estuvo trabajando con un objetivo específico, que es recolectar y ayudar a unir y hacer accesibles y a rastrear todos los materiales generados por estudiantes de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido que ya figuran online porque cada uno de los realizadores ha decidido subirlos a la web. Y desde ese lugar linkear como un aporte más al trabajo de conservación que nosotros tenemos de
videocassette en todos sus diversos soportes, por ejemplo Matic, VHS, Hi8, Mini DV, DVCam, bueno, DVD. Cuando nosotros lleguemos al punto de poder tener también todo ese material digitalizado, luego también, a la inversa de lo que propone el trabajo A3, nosotros también reponemos las ausencias de los propios realizadores, como nos pasó justamente, ahora estoy pensando con la presentación ayer de Ojos de Videotape, en donde teníamos en el archivo nosotros la copia de Lila, que ustedes no tenían, que los estudiantes, los realizadores o profesores habían perdido. Y eso, bueno, como la contraprestación que a veces uno sin querer, y eso fue porque en un momento, como decían los chicos, se generaba sistemáticamente una donación, no al archivo. En general el procedimiento es que eso se dona a las direcciones de las carreras en sus distintas gestiones, y luego las gestiones son las que se ocupan de preservar ese material donándolo a nosotros. La propuesta que nosotros tenemos desde el reglamento es que se donen, en tal caso, simultáneamente 2 copias, para evitar que la carrera tenga que cargar con la responsabilidad de la conservación de los materiales cuando existe en la facultad un centro que se dedica específicamente para eso. Así que bueno, los dejo con Andrés, que va a contar el caso. Gracias, Vero, por la invitación. Bueno, en principio me parece interesante como destacar en relación a lo que se viene diciendo, como poner en evidencia un poco esto de que cada uno abordamos todas problemáticas más o menos afines, pero es interesante cada uno desde lugares distintos, ¿no? Un proyecto de investigación que ya tiene varios años, en el caso de los Martínez, desde bueno, esta diplomatura, que es un espacio académico, digamos, también nuevo, y en mi caso también desde un espacio académico, lógico, pero desde otro lugar, también de la Facultad de Filosofía y Letras, en mi caso de la maestría en Gestión Cultural, que estuve trabajando, como bien dice acá, en digamos, este caso, digamos, desde la tesis de la maestría y como un proyecto de pasantía, que es de lo que más voy a hablar, que es como entre toda la maestría tenía que hacer una práctica y como se vinculaba con mi trabajo de tesis decidí hacerla acá en la Mediateca, obviamente con acuerdo de Vero. Básicamente la idea es trabajar sobre la producción audiovisual de los estudiantes de la carrera, ese sería como el marco, ¿no? La perspectiva, digamos acá como pongo acá, son esas 2 cosas, la tesis y el proyecto de pasantía. En principio, como punto de partida, entender que hay una serie de materiales, ¿sí? De distintos tipos de distinto tipo, ¿no? Hay ejercicios puntuales, ¿no? Que es un ejercicio sobre eje de acción, por decir algo, ¿no? Como típico ejercicio que tiene un valor y después otro tipo de productos que eminentemente un valor mucho más reconocido, bueno, cortos, mediometrajes, largos, ¿sí? Producciones con una búsqueda de público, tal vez el ejercicio es más una búsqueda interna, pero tiene también valor. Y también como punto de partida, ver, bueno, en qué condiciones. La carrera arranca en el 89, seguramente ese año no haya habido producción audiovisual, pero digamos, no lo sé. Entonces, virtualmente, desde el 89 en adelante, como para ir enmarcando esta producción, ¿no? Soportes hay un montón, pero los más estandarizados, digo, a partir de las consignas que ponen los docentes, como decía Martín antes, bueno, en general en una como paradigmas, ¿no? En algún momento era el VHS, cuando se podía los proyectos en 16 milímetros que luego fueron pasados a Betacam, ¿sí? Bueno, DVDs y hoy ya archivos de datos tal vez menos estandarizados desde el soporte y desde el formato, que están en posesión de docentes, algunos, de los propios estudiantes, o tal vez hoy ya graduados, digamos, o exalumnos, de la dirección de la carrera, algunos de los trabajos, y de la mediateca, es decir, que están como dispersos por ahí, ¿no? Y su estado de conservación, en principio, justamente por esta dispersión, es difícil de conocer. Entonces, no quiero andar tanto en esto porque tal vez quiero ir más a lo práctico para no extenderme mucho, pero de alguna manera el abordaje desde mi tesis y desde la gestión cultural tiene que ver con tratar de entender. O sea, la maestría que yo cursé era tratar de abordar el hecho cultural desde una perspectiva amplia, ¿sí? Es decir, no partíamos de lo específico del patrimonio, sino de poder pensar
las instituciones o la gestión cultural en un sentido amplio, también vinculada a las políticas, ¿sí? Entonces, de alguna manera, mi mirada está cruzada por eso y por la voluntad y por esto que fue surgiendo un poco recién, ¿no? De la necesidad también de que en última instancia, para desarrollarlo de una manera integral, tiene que haber una voluntad política de poder realizarlo y, bueno, como destacaba también Vero, la capacidad, digamos, económica, ¿no? Que está muy vinculada a, digamos, al problema, ¿no? Y justamente la hipótesis de trabajo es que toda esta producción es patrimonio cultural de la institución. Lo que haría falta es que la institución lo reconozca como tal, si así lo considera, y bueno, gestionarla, ¿no? Entendiendo que la carrera tiene sus particularidades, seguramente es similar a otras carreras del estilo, pero tiene sus particularidades, hay dinámicas propias, ¿sí? Y entonces la obra audiovisual de la carrera tiene valor también desde este lugar, es decir, habla de esta comunidad. La idea de patrimonio cultural justamente es esto, ¿no? Representa a la comunidad, no es que vale por sí mismo, vale porque hay una comunidad que se supone que le da valor, ¿no? Bueno, implica, ¿no? Un valor histórico, un valor artístico, ¿no? Un valor cultural, que sería este valor que da cuenta de un grupo, digamos, también a veces se habla de valor etnográfico, ¿no? Es decir, tiene la capacidad de dar cuenta del ámbito en el que fue producido. Entonces, desde ese lugar tiene ese sentido, ¿no? Y justamente requiere de políticas que lo pongan en marcha. A partir de esto, entonces, todo esto por ahora como introducción en el trabajo de mi tesis, es valorar qué es lo que se ha hecho hasta acá, ¿no? Es decir, bueno, a ver, no es que no exista nada, digamos, si no estaría ya todo perdido. ¿Por qué no está todo perdido? Bueno, porque los estudiantes guardan sus trabajos, yo guardo mis trabajos, los docentes guardan algunos de los trabajos, yo guardo los trabajos de mis estudiantes, o de algunos, digamos, y desde la institución hay distintos esfuerzos desde la dirección de la carrera, a través de, se han organizado siempre proyecciones, eventos en los cuales se usa esto y que después van quedando, ¿sí? Queda en un archivo, queda en un placar, queda en un disco rígido, va quedando de alguna u otra manera. La Subsecretaría de Cultura, digamos, con la experiencia de Ojos de Videotape en la Noche de los Museos, y bueno, ahora de nuevo, hace su aporte en la difusión, ¿no? La Asociación Internacional de Escuelas de Cine y Televisión, de la que la carrera forma parte, ¿no? Y de la regional iberoamericana de SIVA, a través de su premio Select Prize, va haciendo una edición en video de algunos trabajos, no solo en este caso de esta carrera, de otras, pero que también va generando una cierta gestión patrimonial, ¿no? Y bueno, hubo un proyecto de investigación que está en curso sobre imaginarios juveniles que justamente se pudo hacer a partir de poder ver esta obra y ver cuál es el imaginario, ¿no? Y bueno, desde luego la Mediateca, que es lo que estamos hablando, y es el espacio, digamos, eminentemente que sería como el principal, ¿no? Para ocuparse de esto. Bien, entonces yo lo que planteo, digamos, una definición que para mí es central, abordando, insisto, en esta mirada integral, ¿no? Desde la gestión cultural, en principio sí, bueno, ¿quién lo tiene que gestionar? La institución. ¿Por qué? Uno podría dar muchas razones. La razón normativa es una que para mí no es menor, porque decir que existe un estatuto universitario que reglamenta la actividad de la universidad, define qué es la universidad, en principio en sus bases dice que la universidad es una comunidad de profesores, alumnos y graduados, ¿sí? Entonces, es una comunidad, no es el edificio, es la comunidad en su definición del estatuto, que es siempre un ideal, ¿no? La Constitución, un estatuto, es un ideal a tratar de trabajar y alcanzar. Bien, entonces, algunas citas. En definitiva, en la práctica, ¿quiénes llevan adelante esto? Las facultades, ¿sí? O sea, la UBA tiene esa característica, que las unidades administrativas y de gobierno son las facultades. Es decir, la FADU en este caso, y a través de la Mediateca. Es importante entender que hay fundamentos normativos, obviamente. Esto recoge un poco, por ahí cosas que tal vez se han dicho, ¿no? Pero es como tratar de organizar un poco esta mirada. Obviamente hay convenciones y recomendaciones de la UNESCO sobre patrimonio en general y sobre patrimonio audiovisual. Hay leyes nacionales sobre patrimonio que dicen qué es el acervo audiovisual, ¿sí? No tenemos por qué ponernos a definir todo cuando ya están bien definidos en algunas leyes. Bueno, el estatuto de la UBA, pero también, y esto un poco se mencionó acá, la necesidad de que la facultad dicte norma propia. ¿Sí? Es decir, obviamente hay normativa externa la cual fundamenta y da sentido y da apoyo político, digamos, porque la normativa en el fondo también es política, da apoyo político a esto, pero la facultad, en la medida en que decida encarar esto seriamente, debería también afrontar el tema de la normativa, es decir, lo que se habló, sea el depósito legal u otro tipo de normativa, pero que reglamente la actividad.
desde la FADU y normativa interna de la Mediateca, como puede ser el reglamento que existe. En cuanto a los fundamentos políticos, que para mí esto es algo central, es entender que el archivo, esto también parte de lecturas o reflexión sobre archivos en general, no hablo de la Mediateca en particular, pero por ejemplo un texto muy interesante de Ray Edmondson en el marco de la UNESCO, ¿no? Que él plantea, el archivo representa una comunidad, ¿sí? Entonces tiene que estar en contacto fluido con esa comunidad y apoyarse en ella y ver qué es lo que esa comunidad necesita y también ver qué necesitan las autoridades. Y es como el archivo está como ahí, ¿no? Entre sus superiores y la comunidad a la que representa. Y es ese su trabajo, digamos, ¿no? Bien. En sí el proyecto de pasantía, que yendo ya más a lo concreto, que realicé en el marco de la Mediateca, trató de abordar la puesta en valor del material audiovisual que está en Internet. Si esto ya implica un recorte operativo, no es toda la producción audiovisual histórica de la carrera, sino partir de lo que está publicado ya en Internet. Esto tuvo que ver un poco con que cuando yo propuse esto, justo la Mediateca se estaba mudando, estaba todo embalado, no se podía ver nada, no se podía... Por eso digo, partió de ese momento y además partía de algo que yo ya sabía cuando vengo a proponer hacer algo acá, que es, bueno, uno hace las cosas con lo que puede y que no iba a decir, bueno, necesito un diseñador web porque lo que... ¿Sí? O sea, partía de esas limitaciones. Entonces, como a veces se trabaja en los ejercicios de diseño, ¿no? Tenés esta limitación, esta y la otra y trabajar a partir de ahí. Bien. Básicamente, los objetivos fueron catalogar la producción que está online y publicarla. Obviamente ya está publicada, es una catalogación, una publicación en términos oficiales, es decir, que la institución, la FADU, diga, ok, esto es nuestro, ¿sí? Y lo presente como FADU, que no queden, si bien publicado está por los usuarios de los alumnos, la FADU dice desde la Mediateca y desde este proyecto, esto es la carrera, ¿sí? En ese sentido, y lo que está un poquito más abajo, apunta también como un objetivo más lábil, pero muy, muy concreto y presente, a generar participación de la comunidad y a generar visibilidad de la comunidad. Es decir, que la comunidad participe en el proyecto y que en ese participar se haga visible a sí misma y que también haga más visible a la Mediateca. Es decir, es una manera de tender redes dentro de la Mediateca, dentro de la institución. Obviamente, como cualquier dependencia institucional, si no se vincula con los demás, se va aislando. Evidentemente, por ejemplo, la experiencia de Ojos de Videotape parte de una vinculación y de una cooperación entre la Subsecretaría de Cultura y la Mediateca, y entiendo que también en su momento, por recuerdo haber charlado algo, la dirección de la carrera estuvo bastante vinculada. Es decir, ahí hay 3 dependencias, por eso, hay 3 dependencias institucionales que están trabajando en conjunto, y esto me parece destacable, digamos. Bien, 2 acciones principales hubo. Una es convocar a los estudiantes a sumar sus trabajos a esta base de datos, y otra es crear un sitio web para poder publicar, ¿no? Esta base de datos. Básicamente, como esto partió de la nada, digamos, de sin muchos recursos, se utilizaron todas herramientas, esto como para puntualizar algunas herramientas puntuales, todas herramientas que son gratuitas, que están en Internet a disponibilidad. Básicamente los alumnos utilizan YouTube y Vimeo principalmente para subir sus videos, alguna que otra plataforma, y después a través de Facebook se lo usó como espacio de difusión para convocar en los grupos especializados, ¿no? A través de los formularios de Google Drive se armó como, bueno, justamente el formulario de registro de las obras, ¿sí? A través de Google Drive también de las hojas de cálculo donde ese formulario se vuelca, se organizó la base de datos, ¿sí? Entre comillas base de datos, es una planilla de cálculo, ¿sí? Pero bueno, está oficiando de base de datos. Y el sitio web se realizó con WordPress.com, también con las limitaciones que eso conlleva. Quisiera ver ahora, antes de pasar al otro, rápidamente, algunas imágenes como para ilustrar un poquito de qué se trataron algunas de estas cuestiones que fui mencionando. Uy, Photoshop. Esa fue la convocatoria que se armó desde la facultad, desde la Subsecretaría de Medios, ¿no? ¿Digo bien? Invitando a participar y que se publicó en Facebook, básicamente.
También yo la difundí bastante por mail a mis contactos de la facultad. Perdonen el spam en todo caso en su momento. Después el formulario, que saqué acá algunas capturas, obviamente es mejor verlo en internet, pero más rápidamente lo podemos ver así. No tan rápidamente. Ahí está. El formulario básicamente era ir poniendo la información, bueno, en qué sitio está, poner el enlace, cuándo fue subido, qué usuario lo subió, ¿sí? Datos generales, títulos, ¿sí? Bueno, en qué categoría le asigna el propio realizador, si esto que mencionaban antes. El realizador, de alguna manera, si bien tiene su propia mirada, es la mirada del realizador, ¿no? Y tiene ese valor, cómo la cataloga. Créditos, ¿sí? Obviamente uno podría desglosar los créditos mucho más, pero también para que no sea tan tedioso, es decir, bueno, el rol de dirección como un rol bastante relevante y otros créditos. Terminé de abrir el Photoshop. Bien, ¿en qué materia? Acá tampoco está todo, ¿no? Pero digo, ¿en qué materia estaba? También en qué cátedra se le pregunta, ¿sí? Algunas otras preguntas, por ejemplo, si está vinculado con otra pieza, tal vez es el tráiler de otro corto o el backstage de otro corto, ¿sí? Si ha ganado premios, menciones, participación en festivales, lo que fuera, ¿sí? Con todo eso, no sé si se llega a ver, es bastante feo, digamos, pero es la planilla de cálculo, ¿sí? Es un ejemplo, ¿no? Así me llegaba a mí, digamos, como a través de Google Drive. Toda la información, cada línea, cada fila es un corto, ¿sí? Toda la información llegaba de este modo. Y a partir de esto, manualmente, porque no lo logré, yo tampoco soy programador, entonces no realmente tengo como recursos también limitados míos desde este lugar. Entonces utilicé WordPress.com, que es el servicio gratuito de WordPress, que no permite manejar tanto. Por ejemplo, yo que en un momento quería automatizar esta hoja de cálculo al sitio web, entonces listo, ya no se autoadministra, o en todo caso dar un aprobado y que se suba. No lo logré, lo fui haciendo a mano. El sitio web armado es este, ¿sí? Fíjense que podemos ver, acceder por materia, ¿sí? Se invita a sumar al catálogo y se da el link, digamos, para subir obras. Se puede ver, digamos, a ver acá, más abajo, por ejemplo, acá podemos ver que uno puede acceder al distinto según tipo de obra. En cuanto a las cátedras, acá podemos ver, por ejemplo, las cátedras cuyos estudiantes más cargaron cortos, ¿no? Es decir, esta herramienta de los, creo que se llama nube de palabras, ¿no? Que pone más grande aquella donde, bueno, hay más trabajos de esto, ¿sí? Uno podría hacerlo por cátedra, como en este caso, a veces se podría hacer lo mismo por género y tener otras informaciones, ¿no? de la producción. O buscar por materia, por cátedra o por año, ¿sí? Básicamente, acá hay un ejemplo, ¿no? de un corto subido, ¿sí? Cómo quedaba cada entrada cómo queda, está ahí publicado, de cada entrada del blog. Fíjense, se hace hincapié en la materia, la cátedra, el año, se embebe el corto, digamos, para poder verlo, ¿sí? Se pone una sinopsis, información adicional que los realizadores quieran poner. Más abajo, si uno scrollea más, están los créditos, los premios o participaciones en festival, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, volviendo a esto y para cerrar. Algunos aportes. En principio, reconocer que es una prueba piloto. Es decir, esto fue como algo muy pequeño, acotado en el tiempo, realizado, más allá de que obviamente tuvo la colaboración de Vero, en la práctica lo realicé día a día yo solo. Nos sentamos mucho, sí, en la planificación de, bueno, qué vamos a catalogar, pero después armar el sitio web y sostenerlo, ¿verdad? Lo realicé yo solo. Entonces, obviamente es muy acotado. La idea es sentar las bases para que desde la mediateca o desde otras instancias que colaboren con la mediateca se pueda armar algo más sostenido y de mayor envergadura. Hay unos 80, 90 trabajos subidos, ¿no? Y es muy poco, si bien son bastantes, es muy poco en relación a la producción de la carrera, que debe hacer 80, 90, tal vez en alguna sola cátedra en un año, ¿no? Debe hacer 80, 90 ejercicios, trabajos cortos, todo.
Bien, algunos valores para mí son, bueno, aprovechar los recursos existentes, es un reconocimiento de la institución hacia esa producción, ¿sí? Hacia las prácticas de la comunidad de subir sus cortos en YouTube, bueno, decir esto vale, esto digo, tiene un sentido, ¿sí? Convoca a participar, centraliza la producción en un medio único, ¿no? Eso me parece que es valioso porque promociona el acceso a las obras, o sea, favorece el acceso a las obras, pero también porque es una manera de mostrar de modo unificado la carrera, ¿sí? Muchas cátedras tienen sus sitios web con sus producciones, ¿sí? Algunas sí, otras no, algunas mejor, otras más, algunas ponen todo, otras ponen un poco, no importa. Pero están por separado. Me parece que generar un espacio unificado colabora en esto que yo dije al principio y que para mí es lo central, y que es que el archivo da cuenta de una comunidad y trata de sostener y de fortalecer esa comunidad. Y también creo que esto otro aporte es que ayuda a posicionar a la mediateca. Tal vez alguna persona que no sabía que existía la mediateca, yo cuando fui estudiante creo que nunca supe que existía, tal vez alguno se enteró que existía gracias a esto, ¿no? Entonces, como prueba piloto, pensando a futuro, digo, este sería también otro aporte a tratar de hacer más hincapié. Pero también hay algunas limitaciones, ¿no?, de este proyecto que creo que un proyecto futuro que reevalúe esta prueba piloto debería contemplar. En principio que se depende de herramientas web gratuitas que el día de mañana te la dan de baja porque Google no quiere más o lo que fuera, y además porque son muy limitadas. El diseño, por ejemplo, está bien, yo no soy buen diseñador gráfico ni soy tan bueno, y me puedo dar cuenta que es más o menos, le puse toda la onda posible, pero es el template, el preseteo de WordPress que tiene unas opciones limitadas, ¿no? Entonces, si a alguien le parecía que era feo el verde, y bueno, no sé, era verde o fucsia tal vez, ¿no? Entonces digo, bueno, puse el verde. Otra limitación es que no es una patrimonialización, ¿sí? Sí o sí. Es reconocer lo que está ahí, pero no lo tenemos. Si el pibe lo baja de internet o YouTube lo baja o lo que fuera, se perdió, ¿sí? Y no es patrimonial porque no se lo reconoció legalmente o normativamente como patrimonio. Y no hubo un control, cada uno subía lo que quería, yo lo iba publicando, pero no había un docente que diga, sí, esto lo hizo este alumno en mi cátedra, ¿no? Y eso tal vez podría haber. En definitiva, hay opciones, ¿sí? Creo que podría haber un reconocimiento formal por parte de la institución, esto se dijo, sería el consejo directivo si hay voluntad política de hacerlo. Habría que fortalecer esto. Hay opciones institucionales grandes como un repositorio digital institucional, que la UBA lo tiene, pero que se aborda, como muchos repositorios universitarios, a tesis, ¿no? O a trabajos escritos, textos, verbales. Bueno, tal vez pensar una pata audiovisual, si no es de la UBA, que sea de la FADU. Bien, y a una escala más pequeña, tal vez la posibilidad de articular con prácticas docentes o convocar a un voluntariado estudiantil. Prácticas docentes, por ejemplo, bueno, están los chicos aprendiendo a hacer sinopsis, bueno, vengan a hacer sinopsis de los trabajos que no tenemos la sinopsis. Y eso que la mediateca tal vez establezca vínculo, en ese caso, no sé, yo me acuerdo que hice sinopsis en estructuras narrativas audiovisuales, supongamos que sigue así, bueno, ir con el docente y decir, tratar de armar trabajos, sí, vincular con el docente, que eso lleve a los estudiantes a conocer la mediateca y a aportar. Y convocar a voluntariado, así como yo participé, ok, yo lo hacía desde mi maestría, pero había como una voluntad también mía de aportar algo a algo que sentía como propio, porque me sentía parte de la comunidad, y entonces también muchos estudiantes, creo que en su formación puede ser valioso participar de esto a nivel vocacional, aquellos que lo quieran hacer, tal vez un representante por cátedra por cuatrimestre o por año puede ayudar a recolectar y subir las producciones de esa cátedra de ese año. Y tal vez pensando en este espíritu de no hay nada, partimos del desierto y tenemos que construir algo, decir, no, el desierto no, la verdad que hay muchas cosas, pero a nivel, no, por ahí es una figura, pero digo, a nivel recursos hay como una limitación para las ambiciones que hay, ¿no? Entonces, tal vez es decir, tenemos gente y la verdad es que se pueden hacer cosas, ¿sí? En definitiva, a modo de conclusión, para mí justamente el espíritu de este proyecto fue eso, tratar de que, o sea, entender el rol relevante del archivo para justamente fortalecer una comunidad, a partir de construir una memoria común, ¿sí? Y un espacio de encuentro, como puede ser en este caso online, ¿sí? Bueno, acá está como el link el URL de la página donde todo esto está como publicado. Perdón si me extendí mucho. Eso, gracias.